José estaba en un punto de quiebre. La noticia de que había perdido su trabajo fue como un golpe seco en el estómago, dejándolo sin aliento. ¿Qué más podría salir mal? Ya se había enfrentado a muchas batallas en los últimos años, desde problemas financieros hasta la delicada salud de su madre, y ahora está acostado en la cama esa noche. El peso de la incertidumbre parecía aplastarlo. Miró al techo mientras el miedo intentaba invadir su mente, pero en medio de la oscuridad, algo brilló. Un recuerdo. Una pequeña llama de fe que no se apagaba. Deja de preocuparte. Confía en Dios. Con esta confianza, José no solo afrontaría esta nueva batalla, sino que descubriría que cuando ponemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, Él nos sorprende con su fidelidad, incluso cuando el camino parece imposible. Lo que José no sabía es que al dejar a un lado sus preocupaciones y poner todo en manos divinas, estaba a punto de experimentar el milagro más grande de su vida. ¿Quieres saber qué pasó cuando José decidió confiar en Dios? ¿Cómo convirtió la pérdida y la desesperación en un viaje de fe que cambió su vida para siempre? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir más historias de transformación y fe. José estaba por los suelos. A los 42 años, su vida parecía desmoronarse en todos los sentidos posibles. Había perdido su trabajo, estaba endeudado hasta el cuello y su matrimonio, que había sido sacudido durante años, ahora parecía irreparable. Además, para empeorar las cosas, comenzó a tener problemas de salud. El peso de todo esto lo hacía sentir como si se estuviera asfixiando, y las noches de insomnio estaban llenas de pensamientos de desesperación, preguntándose cómo podría seguir viviendo así. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina y las llamadas de los acreedores eran constantes. Su corazón se apretaba cada vez que sonaba el teléfono, porque sabía que, al otro lado de la línea, habría alguien que le cobraría lo que no podía pagar. Su matrimonio con Laura también estaba al borde del colapso. Apenas hablaban, y, cuando lo hacían, era solo para discutir. José ya no tenía fuerzas para luchar, pero tampoco quería rendirse. Quería desesperadamente una salida, una solución a todo. Eso. Una noche, después de una discusión particularmente dolorosa con Laura, José se sintió completamente solo. Miró alrededor de su casa, que ahora parecía tan fría y vacía, y se dio cuenta de que había perdido el control de todo. Se sentó en el suelo de la sala, cubierto de angustia, y comenzó a llorar como no lo había hecho en años. Las lágrimas eran una mezcla de frustración, desesperación y una abrumadora sensación de fracaso. En medio de las lágrimas, murmuró: «Dios, ¿dónde estás? No puedo más. Necesito ayuda. Por favor, ayúdame». José no era de los que oraban con frecuencia. Creía en Dios, pero su ajetreada vida, llena de responsabilidades, lo había alejado de cualquier práctica espiritual que hubiera tenido. Sin embargo, esa noche, no sabía a dónde más acudir. La oración era su último recurso, un intento desesperado por encontrar algún tipo de alivio. En los días que siguieron a esa noche, algo comenzó a cambiar en José. No sabía exactamente lo que había sucedido, pero de alguna manera, la oración había plantado una semilla de esperanza. Aunque los problemas seguían ahí, sintió que una sutil calma crecía dentro de él, como si algo lo estuviera vigilando. Un día, mientras hablaba con un viejo amigo, surgió el tema de la fe. El amigo, al notar el estado de desesperación de José, le dijo: «Hombre, necesitas confiar en Dios. Entregales-tu Preocupaciones a Él y deja que Él se encargue de tus batallas». Estas palabras seguían resonando en la cabeza de José. ¿Confiar en Dios? ¿Cómo pudo hacer eso? Estaba tan acostumbrado a tratar de resolverlo todo por su cuenta, a
llevar el peso del mundo sobre sus hombros, que la idea de simplemente renunciar a sus preocupaciones le parecía extraña. Pero al mismo tiempo, estaba cansado de luchar y no tenía nada que perder. José decidió dar el primer paso. Una mañana, todavía con una sensación de incredulidad, se arrodilló junto a su cama y rezó sinceramente una oración sencilla. Señor, no sé cómo confiar en ti, pero quiero intentarlo. Te doy mis problemas, mis miedos y mis preocupaciones. Ayúdame a encontrar la manera. No sabía qué esperar, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió aliviado, como si finalmente estuviera entregando la pesada carga que había estado cargando durante tanto tiempo. Con el paso de los días, José empezó a notar pequeños cambios. Todavía estaba sin trabajo, todavía tenía deudas, pero algo dentro de él era diferente. La ansiedad que lo consumía comenzó a disminuir. Empezó a sentirse más tranquilo, más concentrado. Y, sorprendentemente, ha surgido una nueva oportunidad laboral. Un amigo de toda la vida lo recomendó para un trabajo en una empresa local. Aunque no era el trabajo de sus sueños, fue suficiente para empezar a pagar las facturas y lo que es más importante, recuperar su dignidad. A medida que las cosas comenzaron a alinearse, José se dio cuenta de que cuanto más entregaba sus temores a Dios, más veía que las cosas funcionaban. Su fe, que antes no había sido más que un intento desesperado, ahora se estaba fortaleciendo. Empezó a confiar más, a preocuparse menos. Y, como en un efecto cascada, los problemas comenzaron a disiparse. Con el nuevo trabajo, pudo renegociar sus deudas. Las conversaciones con Laura también empezaron a cambiar. En lugar de discusiones, comenzaron a hablar de sus sentimientos, de las dificultades que enfrentaban como pareja. Con el tiempo, el matrimonio comenzó a sanar. José se dio cuenta de que al dejar de tratar de controlarlo todo y confiar más en Dios, estaba permitiendo que las cosas siguieran el curso que debían. Pasaron los meses y José ya no era el mismo hombre que estaba arrodillado en el suelo de la sala, llorando de desesperación. Ahora era alguien que había aprendido a confiar en Dios, a dejar de lado las preocupaciones y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba obrando a su favor. Su salud también mejoró, ya que el estrés que una vez dominó su vida fue reemplazado por una paz interior. Un día, José miró todo lo que había cambiado y se dio cuenta de que había experimentado un milagro. El milagro no fue un gran acontecimiento dramático, sino una serie de pequeños cambios que, en conjunto, transformaron por completo su vida. Entendió que cuando confiamos en Dios, Él cuida cada detalle, incluso cuando parece que todo está fuera de control. José ahora comparte su testimonio con otras personas, contando cómo su vida se transformó cuando dejó de preocuparse y comenzó a confiar en Dios. Enseña que la fe no se trata de comprender cada detalle, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Los meses posteriores a la transformación de José fueron un periodo de aprendizaje continuo. A pesar de las bendiciones que comenzaban a manifestarse en su vida, pronto descubrió que el camino de la fe no era lineal. La confianza en Dios que había abrazado sería puesta a prueba de maneras inesperadas. Aunque su vida era más equilibrada, surgirían nuevos desafíos, y José tendría que aprender a mantener su fe firme, incluso en las circunstancias más difíciles. Un día, José recibió una noticia que lo conmovió profundamente. A su madre, doña Elena, le habían diagnosticado una grave enfermedad. El médico le explicó que el tratamiento sería largo y difícil, y que no había garantía de curación. Cuando escuchó las palabras del médico, un escalofrío recorrió la columna vertebral de José. Inmediatamente, el viejo José,
el que se preocupaba por todo, volvió a la superficie. El miedo comenzó a instalarse de nuevo en su corazón. José recordó la calma que había encontrado meses antes cuando comenzó a confiar en Dios. Pero esta vez fue diferente. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la vida de su madre. La presión de ser el único hijo varón que cuidaba de su madre recaía sobre sus hombros. Necesitaba ser fuerte, pero dentro de él, la batalla entre la fe y la preocupación comenzaba a cobrar fuerza nuevamente. En los días que siguieron, José se sintió dividido. Por un lado, sabía que debía poner la situación en las manos de Dios, como lo había hecho con sus propios problemas en el pasado. Por otro lado, no pudo evitar ser el miedo y la ansiedad que lo consumían. Esta vez, la preocupación parecía aún mayor, ya que temía perder a su madre, la mujer, que siempre lo había apoyado y creído en él. Mientras llevaba a doña Elena a las sesiones de tratamiento en el hospital, José trataba de mantener las apariencias. No quería que su madre viera lo preocupado que estaba. Sin embargo, por la noche, cuando estaba solo, la desesperación volvió a llamar a su puerta. Los pensamientos negativos comenzaron a invadir su mente, y comenzó a preguntarse si, de hecho, estaba confiando en Dios como debería. Hubo momentos en los que se preguntó si su fe era lo suficientemente fuerte como para soportar esta prueba por más tiempo. En medio de este torbellino de emociones, José tuvo un encuentro inesperado. Un día, mientras esperaba en la sala de espera del hospital, se le acercó una anciana que estaba sentada a su lado. Ella tenía una expresión serena y le preguntó de manera gentil: ¿estás preocupado por alguien? José, que estaba inmerso en sus pensamientos, lo miró sorprendido y respondió: sí, mi madre está muy enferma y estoy luchando por mantener la fe. La señora sonrió levemente y dijo: yo también he pasado por eso. Hace unos años, mi hijo se enfermó gravemente y pensé que lo perdería. Fue un momento difícil, pero una cosa que aprendí es que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Siempre tiene el control, incluso cuando parece que no hay salida. Solo tenemos que confiar, de verdad. Esas palabras golpearon duramente a José, como si fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. Le dio las gracias a la señora y, en ese momento, algo cambió. José se dio cuenta de que estaba tratando de llevar una carga que no tenía por qué ser suya. Había confiado en Dios antes, y eso había transformado su vida. Ahora, comprendió que tenía que hacer lo mismo con su madre. José regresó a casa esa noche con un nuevo propósito. Se arrodilló junto a la cama y, en oración, entregó la salud de su madre a Dios. Señor, oró, no puedo llevar esta carga solo. Entrego la vida de mi madre en tus manos. Confío en que el Señor hará lo que sea mejor para ella, pase lo que pase. Ayúdame a mantener mi fe firme y a confiar en tu plan. Con el paso de los días, José notó un cambio. Aunque la situación de su madre seguía siendo crítica, la paz que había sentido antes comenzó a regresar. Él estaba presente para ella de una manera más pacífica, y la confianza en Dios lo ayudó a sobrellevar mejor cada día difícil. Sabía que, independientemente del resultado, Dios tenía el control. Las semanas se convirtieron en meses, y doña Elena empezó a responder mejor al tratamiento. Los médicos se sorprendieron por su recuperación gradual, algo que parecía poco probable en un principio. Su salud, poco a poco, se fue recuperando. José sabía que se trataba de algo más que un tratamiento médico, era un milagro. Vio de primera mano el poder de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades.
Había días en los que el tratamiento no parecía surtir efecto, y momentos en los que la salud de doña Elena mostraba signos de deterioro. Pero en lugar de ceder a la preocupación, José se mantuvo firme en su confianza. Aprendió a orar en silencio, a aquietar su mente y a recordar las promesas de Dios. Con cada prueba de fe, José se sentía más fuerte y más conectado con el propósito de Dios para su vida. Cuando doña Elena fue dada de alta del hospital, José miró todo lo que habían pasado juntos. La enfermedad de su madre le enseñó lecciones preciosas sobre la confianza en Dios, la fe inquebrantable y la importancia de entregarle las preocupaciones a Él. En lugar de cargar con el peso del mundo, José aprendió a caminar junto a Dios, dejando que Él guiara sus pasos. Con este nuevo entendimiento, José comenzó a compartir su viaje con los demás. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo confiar en Dios puede cambiar no solo las situaciones personales, sino también la forma en que vemos los desafíos de la vida. A continuación, visitó a los enfermos del hospital donde habían tratado a su madre, ofreciéndoles apoyo y compartiendo su experiencia de fe. Después de la milagrosa recuperación de su madre, José sintió que su fe era más sólida que nunca. Ahora tenía una nueva perspectiva de la vida, y su confianza en Dios se había convertido en la base de sus decisiones. Sin embargo, la vida le tenía reservadas más lecciones. Aunque la salud de doña Elena era estable y su matrimonio con Laura se estaba fortaleciendo, José enfrentaría nuevos desafíos que pondrían a prueba su fe de maneras aún más profundas. En el trabajo, las cosas iban bien para José hasta que su empresa comenzó a enfrentar dificultades financieras. El mercado estaba cambiando rápidamente y la empresa no pudo adaptarse a tiempo. Pronto, comenzaron los rumores sobre recortes de personal, y Joseph supo que su trabajo estaba en peligro. La empresa se había encargado de ayudar a José a salir de las deudas y restablecer su vida financiera, por lo que perder ese trabajo sería un duro golpe. El José de hace unos años habría entrado en pánico de inmediato. Se habría sumido en preocupaciones sobre cómo pagaría las facturas, cómo mantendría la casa y cómo afectaría a su familia. Pero el José de hoy sabía que la solución no era preocuparse, sino confiar. Ya había visto lo que Dios podía hacer cuando todo parecía perdido. Así que decidió poner esta nueva prueba en las manos de Dios. Sin embargo, esto no significó que la ansiedad no apareciera. Algunas noches, mientras Laura dormía, José se quedaba despierto, pensando en lo que pasaría si realmente perdía su trabajo. Las facturas de la casa seguían existiendo y no quería volver a esa situación de incertidumbre financiera. José sabía que confiar en Dios no significaba que las preocupaciones desaparecerían de la noche a la mañana, sino que tenía que renunciar a esas ansiedades una y otra vez. A medida que avanzaban los recortes en la empresa, José comenzó a sentir el impacto emocional de trabajar en un entorno incierto. Sus colegas estaban tensos, muchos ya habían perdido sus puestos, y cada reunión con la gerencia era un recordatorio de que nadie estaba a salvo. En su oración diaria, José pedía dirección, para que Dios le mostrara el camino, ya sea para mantener su trabajo o encontrar nuevas oportunidades. Pero la respuesta no llegó de inmediato. Sin una solución clara a la vista, José comenzó a tener problemas internos. Se preguntaba por qué Dios no respondía más rápido. No. ¿Es mi fe lo suficientemente fuerte?, pensó. ¿Estoy haciendo algo mal? Fue durante una conversación con Laura que José tuvo una visión importante. Ella le recordó algo que él mismo había aprendido durante la enfermedad de su madre. A veces la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Laura lo animó a permanecer firme en su confianza, diciéndole: Dios te ha mostrado el camino antes, y te lo mostrará de nuevo.
Pero hay que tener paciencia y fe. Una mañana, José fue llamado a una reunión de emergencia con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Allí, le dijeron que, desafortunadamente, su puesto sería recortado como parte de una reestructuración más amplia. El choque era Inevitable. incluso preparado para la posibilidad. Escuchar las palabras "tu posición ha sido eliminada" pareció hacer que el suelo desapareciera bajo sus pies. Fue despedido. Ese mismo día, José abandonó el edificio de la empresa con emociones encontradas. Una parte de él quería desesperarse. ¿Cómo se lo diría a Laura? ¿Cómo podría mantener las finanzas familiares en orden sin este trabajo? Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le recordaba que no estaba solo. Había aprendido a confiar en Dios en los momentos más difíciles, y ahora era el momento de aplicar esa lección una vez más. Mientras conducía a casa, José oró en silencio. Puso sus temores y preocupaciones en las manos de Dios, pidiéndole sabiduría y fortaleza. Con cada kilómetro recorrido, sentía que una ligereza se apoderaba de su corazón. Recordó las palabras de Jesús: no te inquietes por nada, porque vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Con ese recuerdo, respiró hondo, decidido a confiar en el plan de Dios, aunque en ese momento todo parecía incierto. Cuando llegó a casa, José le contó a Laura lo que había pasado. Aunque el impacto de la noticia fue fuerte, Laura mantuvo la calma. Abrazó a José y le dijo: hemos pasado por cosas peores antes, y Dios siempre nos ha cuidado. Lo volverá a hacer. Confiemos y sigamos adelante. La fe de Laura fortaleció aún más la confianza de José. Sin trabajo, José comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el mercado era competitivo y se enfrentó a la realidad de que podría llevarle un tiempo encontrar algo. Durante este tiempo de espera, aprovechó la oportunidad para acercarse aún más a Dios, orando constantemente y buscando en su fe la fuerza necesaria para mantener la paz en su corazón. Un mes después, sucedió algo inesperado. José recibió una llamada de un antiguo compañero de trabajo, Marcos, que había creado una pequeña empresa de consultoría. Mark se estaba expandiendo y necesitaba a alguien con las habilidades de José para ayudarlo a hacer crecer el negocio. José se sorprendió de que nunca había considerado la posibilidad de consultar, pero sintió que tal vez esta era la respuesta de Dios a su situación. José aceptó la propuesta y comenzó a trabajar con Marcos. Pronto se dio cuenta de que el trabajo era más que una simple oportunidad de trabajo. Era una oportunidad para usar sus habilidades de una manera nueva y más gratificante. Tuvo la flexibilidad de pasar más tiempo con su familia y, poco a poco, el negocio comenzó a prosperar. Lo que comenzó como una época de incertidumbre y desesperación, finalmente se convirtió en una nueva fase de crecimiento y satisfacción para José. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios estaba orquestando un plan mejor para él. La pérdida de su trabajo, que inicialmente parecía una derrota, fue en realidad el camino hacia una oportunidad que nunca habría considerado si hubiera estado atrapado en su antiguo trabajo. José comprendió que confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Por el contrario, las pruebas son parte de la vida, pero cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos guía hacia algo mejor, algo que no podríamos haber previsto. La vida de José se había transformado de maneras que nunca había imaginado. En los últimos años, se había enfrentado a pruebas que pusieron a prueba su fe y su carácter, pero la confianza en Dios lo había guiado por caminos sorprendentes. Ahora, con su nuevo trabajo en la consultoría de Marcos, un negocio que cada día prosperaba más, José se sentía agradecido por todo lo que había aprendido.
Sin embargo, el mayor desafío de su viaje aún estaba por llegar, y José necesitaría toda la fe que había construido para enfrentarlo. Un día, cuando todo parecía ir bien, José comenzó a notar que su salud no era la misma. Se sentía más cansado que de costumbre y el dolor, que antes había sido esporádico, comenzó a ser constante. Laura, siempre atenta, insistió en que viera a un médico. En el fondo, José sabía que algo no iba bien, pero, como muchos hombres, prefirió posponer la consulta, creyendo que el malestar pasaría. Finalmente, cedió a la insistencia de Laura y se sometió a hacerse pruebas. Los resultados llegaron y no fueron los que esperaba. El médico miró a José a los ojos y le dijo, con voz tranquila pero seria: «José, hemos encontrado algo preocupante. Necesitamos investigar más, pero hay indicios de una enfermedad grave». El terreno pareció abrirse de nuevo. Todos los logros y todas las luchas por las que había pasado vinieron a su mente. ¿Y ahora, esto? ¿Cómo enfrentaría esta nueva batalla? En los días siguientes, José se sometió a una batería de pruebas. Cada día de espera de los resultados era una prueba de su fe. El miedo a una posible enfermedad lo perseguía, pero al mismo tiempo, recordaba cada vez que Dios lo había sostenido. José Sabía que su preocupación no traería ninguna solución. Necesitaba, una vez más, confiar en Dios. Una noche, después de un día particularmente difícil, José se acercó al porche de su casa. Miró al cielo estrellado y sintió el peso de lo desconocido en su corazón. Sabía que podría estar al borde de un nuevo desafío, pero también sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaba con él. Respiró hondo y oró como lo había hecho tantas veces antes. «Señor, no sé lo que viene, pero confío en que tienes un plan para mi vida. Entrego mi salud en sus manos, así como he renunciado a tantas otras áreas de mi vida. Hágase su voluntad». Días después, llegaron los resultados y la noticia fue un shock. José tenía un tumor. Pero aún había esperanza. Los médicos creían que con el tratamiento adecuado podría curarse. Aún así, el camino sería difícil y lleno de incertidumbre. José y Laura hablaron largo y tendido sobre lo que debían hacer. Ambos decidieron enfrentar esta nueva batalla juntos, sin miedo, confiando en que Dios guiaría sus pasos. El trato fue agotador. José se sometió a cirugías, sesiones de quimioterapia y enfrentó días de fatiga extrema. Durante los momentos más difíciles, cuando su cuerpo parecía rendirse, José recordó todo lo que había aprendido sobre confiar en Dios. Sabía que su fuerza no provenía de él, sino de algo mucho más grande. Aunque hubo días de debilidad, dolor e incertidumbre, José nunca permitió que la desesperación se apoderara de su corazón. Su familia, amigos e incluso compañeros de trabajo lo apoyaron increíblemente, y vio el amor de Dios manifestarse en cada pequeño acto de bondad. Meses después, José recibió la noticia que había estado esperando. El tratamiento había sido un éxito. Los médicos se mostraron optimistas sobre su recuperación total. El alivio se apoderó de José y su familia, pero sabía que la verdadera victoria no estaba solo en los resultados médicos. La victoria residía en el hecho de que en ningún momento había perdido la fe. José había confiado en Dios incluso cuando todo parecía incierto, y esa confianza lo había sostenido hasta el fin. José y Laura celebraron con amigos y familiares, pero en su corazón, la celebración más grande fue silenciosa. Había aprendido a vivir sin miedo, sin preocupaciones, entregando sus batallas a Dios, y sabía que esta lección lo acompañaría por el resto de su vida. Después de su recuperación, José sintió que había una nueva misión en su vida. Sabía que todo lo que había pasado, desde perder su trabajo hasta su problema de salud, tenía un propósito mayor.
decidió que era hora de compartir su historia con más personas, para inspirar a otros a confiar en Dios como él lo había hecho. José comenzó a dar charlas en su comunidad y en las iglesias locales, hablando sobre el poder transformador de la fe y la confianza en Dios. Su historia tocó la vida de muchos que, como él, enfrentaron sus propias batallas diarias. Siempre repetía la misma frase en cada conferencia: deja de preocuparte. Esto es lo que sucede cuando confías en Dios. Con el tiempo, José se convirtió en un referente en la comunidad para aquellos que necesitaban una palabra de aliento. Sabía que Dios lo había guiado a través de todas las dificultades, no solo para su propia edificación, sino para que pudiera ser una luz para otros que estaban pasando por tiempos de prueba. Pasaron los años y José continuó su misión de compartir su camino de confianza en Dios. Su salud se mantuvo estable y vivió plenamente, rodeado de su familia, amigos y la fe que lo sostuvo durante toda su vida. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, no tenía razón para preocuparse, porque Dios siempre tendría el control. Al final, José entendió lo que realmente significa confiar en Dios. No se trata solo de creer que las cosas saldrán bien, sino de saber, en lo profundo de nuestro corazón, que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien, guiándonos, fortaleciéndonos y formándonos para algo más grande. José dejó un legado de fe a su familia y a su comunidad, un testimonio vivo de que, cuando confiamos en Dios, los milagros suceden y las preocupaciones palidecen ante la grandeza del plan de Dios. Deja de preocuparte. Esto es lo que sucede cuando confías en Dios. Él transforma tu vida, guía tus pasos y te sostiene, incluso en las tormentas. Fin.